vamos a hablar de endocría o endogamia. Es un tipo de cruzamiento preferencial donde los individuos que se relacionan poseen algún grado de parentesco genético. Pueden ser hijos de un padre en común, de un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo. Lo importante es que tienen en común un ancestro en común. Esto hace que estos individuos puedan ser parientes, que es como calcular el parentesco, y si esos individuos se cruzan, podemos calcular lo que es la consanguinidad, que es útil para calcular la endocría y para las evaluaciones genéticas. Decimos que dos individuos son parientes, presentan parentesco, que es la relación entre estos individuos, si dos o más animales son parientes, si tienen al menos un antepasado en común. Supongamos que nosotros tengamos acá un toro y la vaca, ¿sí? El toro aporta sus alelos, que vamos a denominarlo B1 y B2, y la vaca, el alelo A1 y A2. Tienen la vaca A, el toro B y el hijo C, ¿sí? Este ternero va a tener las recombinaciones posibles de los alelos B1 y B2, A1 y A2, ¿sí? Que se pueden dar de esta manera: A1 por B1, A1 B2, A2 B1, A2 B2, ¿sí? Serían las recombinaciones posibles. Es importante tener en cuenta estas recombinaciones entre alelos porque nosotros lo que queremos ver es la similitud que puedan presentar parientes, o para calcular futuramente también lo que es la endogamia, ¿sí? Bueno, por ejemplo, del parentesco directo, la línea directa de la descendencia. Padre, tenemos padre-cría, ¿sí? Un medio que el padre le transmite a su cría la mitad de su carga genética, ¿sí? Un medio. Ahora, el abuelo al padre y a la cría, un medio, un cuarto, ¿sí? Ahora, el bisabuelo, la mitad de su carga genética. Entonces sería el parentesco bisabuelo-cría de un octavo. Eso lo podemos calcular como un medio elevando a la cantidad de generaciones que pasaron. Acá pasó de la bisabuelo al padre, una, dos, del padre del bisabuelo, una, y a la cría hay tres bisabuelos al padre, el padre a la cría. Bueno, número de generaciones, o sea, el bisabuelo al abuelo, el abuelo al padre y el padre a la cría. Acá faltaba poner acá el abuelo. O sea que acá nosotros elevamos un medio, que es lo que tenemos acá. Elevar la cantidad de generaciones es lo que podemos calcular el parentesco. Ahora, parentesco colateral, ¿sí? El parentesco que tienen estos hijos de un carnero en común, ¿sí? Por ejemplo, que el macho se apareó con esta hembra y esta hembra tiene dos crías, son medios hermanos. Un medio es lo que le transmite la descendencia, y un medio, o sea, la probabilidad del coeficiente, el parentesco en común es un medio por un medio, es un medio a la 2, es un cuarto. Después tenemos de hermanos enteros, ¿sí? Hermanos enteros tenemos cruzamientos de hermanos enteros, tener el macho o la hembra, ¿sí? Se aparean, y estas dos crías son hijos del mismo macho y la misma hembra, por lo que el coeficiente de parentesco es un medio, un medio, acá se un medio a la 2, 1 y 2, un medio a la 2, 1 y 2. Entonces un medio a la 2 más un medio a la 2. Dos caminos, ¿sí? Pasando por el macho y pasando por la hembra. O sea que el coeficiente de parentesco es un medio del coeficiente de parentesco. Esto es importante para tener en cuenta
cuando vamos a calcular la endogamia también, que podemos calcular a través de la mitad del coeficiente de parentesco. Bueno, ahora parentesco colateral con al menos un antepasado en común. Acá tenemos primos con padres hermanos enteros, ¿sí? Primos los hijos de primos con padres hermanos enteros. O sea, son primos con padres hermanos enteros, ¿sí? Estos serían los que queremos calcular el coeficiente de parentesco. Sí, sabemos que son parientes, pues tienen antepasados en común. ¿Quiénes son antepasados en común? El abuelo y la abuela, ¿sí? Acá entonces, ¿cómo calculamos el número de generaciones? Es un medio, por un medio, pasando por el macho. Y metemos un medio por un medio y un medio por un medio. Es un medio a la 4 más un medio a la 4. Es un octavo. Sería el coeficiente de parentesco. Acuérdense, acá hay pasando por el padre y pasando por la madre, ¿sí? Por eso es un medio a la 4 más un medio. Si solamente hay un padre, por ejemplo, si solamente se toma un camino, por ejemplo, si es solamente un camino. Ahora, como hay dos caminos, se toma este camino y el otro camino. Decimos que genes idénticos por ascendencia cuando son homocigotas idénticos, ¿sí? Porque pueden ser homocigotos en estado, si son, por ejemplo, homocigotas recesivos, homocigotas dominantes. Eso quiere decir que son homocigotas o heterocigotas en estado. Ahora lo que nos interesa saber es que son homocigóticas idénticos, ¿sí? Porque son copias de un gen de un antecesor común. Son dos genes, son idénticos por ascendencia, sí. A es copia de B. A es copia de B. Si ambos son copias de un alelo anterior. Si B es copia de A. Si B es copia de A. Y si AB copia de un antepasado común. ¿Sí? Eso quiere decir que es un alelo que estaba presente en un antepasado común. El coeficiente de parentesco es la probabilidad de que un gen al azar de un animal sea idéntico por ascendencia a un gen al azar de otro animal, ¿sí? Un gen al azar del animal sea idéntico por ascendencia a un gen del otro animal, o sea que estaba presente un alelo que estaba presente en un antecesor común, que ambos tengan el mismo alelo de ese antecesor común. Esa es la probabilidad. Y lo traducimos como la probabilidad de A sea igual a B, ¿sí? Del alelo de un animal y el alelo del otro animal sean iguales. Entonces, si nosotros tenemos acá, por ejemplo, que tenemos un sistema bialélico donde tenemos A1 y A2, B1 y B2, ¿sí? Son los alelos de este individuo y la probabilidad que tengan estos alelos que sean idénticos a esto va a ser igual a la probabilidad de A1 y B1, la probabilidad de A1 por B2, después la probabilidad de A2 por B1 y la probabilidad de A2 por A2 por B2. Esta sería la probabilidad, el coeficiente de parentesco de AB, de A y B, estos dos individuos. También el coeficiente de relación es la correlación entre los valores de cría de los animales. Es el doble del coeficiente de parentesco, ¿sí? O sea, la correlación es el doble del coeficiente de parentesco. La covarianza entre parientes es el doble del coeficiente de parentesco, 1 sobre la raíz cuadrada de las 1 más la coeficiente de endogamia de A y 1 más el coeficiente de endogamia de B.
Si A y B no son consanguíneos, FA y FB es igual a 0. Usado para estimar componentes genéticos de la varianza, para la heredabilidad y correlaciones genéticas. Como la fórmula del cálculo. El cálculo del coeficiente de parentesco puede resumirse en la fórmula. El coeficiente de parentesco de x de y es igual a la sumatoria de 1 medio o 0,5 a la n. N es el número de generaciones que unen dos parientes genéticos a un antepasado común. Eso lo vimos anteriormente. ¿Sí? El número de generaciones que había de uno a otro pariente. Supongamos que tenemos acá un ejemplo, el nivel 1 y el 2 se cruzan y van a tener 3 y 4. Estos son, ¿qué son? Hermanos enteros, ¿sí? Son hijos de 1 y de 2. Ahora, esto se cruza con otro individuo de cualquiera sea y tiene al individuo 5 y otro tiene al individuo 6. Calcular el coeficiente de parentesco de 5 y de 6 entre los individuos, o sea, el coeficiente de parentesco 5, 6, o sea, el coeficiente de parentesco de estos dos, de los individuos 5 y 6, de estos dos individuos. Bueno, entonces, la probabilidad de que el alelo A sea transmitido por un ancestro 1 a los primos 5 y 6, ¿no? Del ancestro 1 a los primos 5 y 6 es 1 que de 1 le transmita a 3 y de 3 a 5. ¿Sí o no? Bueno, y a su vez de que 1 le transmite a 4 y de 4 a 6. O sea que la probabilidad es el número de pasos que hay acá. 1 medio por 1 medio por 1 medio por 1 medio. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, es 1 medio a la 4, 1 sobre 16. Eso teniendo en cuenta un camino. Ahora, la probabilidad de que el alelo A sea transmitido por el ancestro A2 de este individuo, acá, va a ser 2 que le transmita a 3, 3 a 5. Las probabilidades de recibir ese alelo. Y ahora, eso teniendo en cuenta por esta vía, y es 2 a 4 y de 4, 2 a 4 y de 4 a 6. El número de pasos es 1, 2, 3, 4. 1 medio a la 4 es 1,16. O sea que la solución sería 1 medio a la 4 más 1 medio a la 4, 1,16 más 1 medio a 6, que es 1 octavo. Ese sería el coeficiente de probabilidad de que el alelo A sea transmitido por uno u otro ancestro común a los primos 5 y 6. O sea, es 1 octavo tiene la probabilidad de que estos dos individuos tengan un alelo en común presente en un antecesor común. Observación. Habiendo más de dos antepasados comunes, todos deben ser contemplados en el cálculo del coeficiente de parentesco. ¿Sí? Consanguinidad es lo que queremos calcular. Un animal cuyos progenitores son parientes es consanguíneo. Es una propiedad del individuo. ¿Sí? Porque ahora vamos a ver eso. Supongamos que tenemos un toro, ¿sí? Que tiene en sus dos alelos. Vamos a ponerle colores, azul y uno violeta. O sea, ese toro tuvo dos crías, ¿sí? A su vez, ese toro tuvo dos crías, un macho y una hembra, ¿sí? Supongamos que estos son medios hermanos y se cruzan, ¿sí? Este toro tenía el alelo el azul, que estaba presente, y este tenía, y este era el otro alelo de la madre, y este también de la otra madre, ¿sí? Pero tenían en común
este alelo que estaba presente en este individuo. ¿Sí? Supongamos que se cruzan estos dos medios hermanos y justo apareció en común el alelo que estaba presente en el abuelo. Entonces, esto que está acá se cumplió con una probabilidad. Sería que nosotros esperamos de que dos alelos sean idénticos por ascendencia. ¿Sí? Puede ser que esto no suceda, porque es una probabilidad de recombinación de que justo tengamos una probabilidad de que tener genes idénticos por ascendencia. Pero puede ser que esa probabilidad no se cumpla. Y es una propiedad del individuo, o sea, este es consanguíneo. Si este individuo se cruza, ya directamente no puede tener otro, va a cruzarse y va a tener los hijos. Este individuo que es consanguíneo se cruza con otro, ¿sí? Y ya el hijo, o sea, si no son parientes, va a tener otro alelo que no va a ser de ese color, supongamos, hablando de color, haciendo un ejemplo nomás, por lo que ese individuo, ya el hijo de esos individuos, ya no va a ser consanguíneo. Acá se puede ver bien. Supongamos tenemos la vaca A y este toro, ¿sí? Ahora, esta vaca tuvo a B y a C, ¿sí? Ahora, este individuo, importante, por ejemplo, ¿quién es consanguíneo acá? ¿Y es consanguíneo? No. ¿Por qué? Porque no tienen un ancestro en común. O sea, Y es pariente de X, pero no es consanguíneo. Sin embargo, X es consanguíneo. ¿Por qué? Porque tiene un ancestro en común, por lo que él tiene una probabilidad de tener genes idénticos presentes en A. Sin embargo, Y no tiene probabilidad de tener genes idénticos, porque si bien es pariente de X, no tiene la probabilidad de tener el macho y la hembra sean parientes para que él tenga una probabilidad de tener genes idénticos en su genotipo. Fíjense, acá es cruzamiento o sea, acá tenemos medios hermanos, hijos de medios hermanos, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos cruzamiento de hermanos enteros, ¿sí? Ahora, pero estos son parientes, pero no son. Si estos se cruzarían, tendríamos un individuo consanguíneo, porque tendríamos tanto la probabilidad de tener tanto por C, por el toro C, que por la vaca D, ¿sí? Es importante detectar esto, que acá el individuo consanguíneo es el X, sin embargo, Y no es consanguíneo. O sea, tenemos el individuo A1, A2, ¿sí? Supongamos tiene los toros, el toro A1, o sea, el alelo A1 por un lado y el alelo A2 se cruzan y aparezca la probabilidad de que aparezca genes idénticos a lo que había en el abuelo. O sea que se puede decir que la probabilidad en un animal que dos de sus genes del mismo locus sean idénticos por ascendencia, que se calcula como f de x. Ahora, supongamos que acá tengamos el individuo n, la cerda n, el macho D y la cerda M. Ese macho se cruza con esta cerda y este macho con esta cerda. Tenemos de que estos son los alelos del individuo N, los alelos del individuo D y los alelos de la cerda M, ¿sí? Ahora, las recombinaciones posibles que pueden tener, supongamos que acá tengamos una cerda, las recombinaciones posibles de 1
y N1, de 1 N2, de 2 N1, de 2 N2, ¿sí? Y acá también de D1, D1 M1, D1 M2, D2 M1, D2 M2. El coeficiente de consanguinidad de C, de este individuo, sí es consanguíneo. ¿Por qué? Porque tiene antecesor común D, ¿sí? D, esta cerda tiene una probabilidad de tener genes idénticos a D, ¿sí? Bueno, estos son parientes y este es consanguíneo. O sea que la probabilidad es de un cuarto por un cuarto, más un cuarto por un cuarto, ¿sí? La probabilidad de D en ambos, de D1 en ambos, es de un cuarto por un cuarto. Y de D2 es un cuarto por un cuarto, que es igual a un octavo. O sea que el coeficiente de endogamia de C sería, es de un octavo. Sí. Bueno, estos individuos son parientes, que es el coeficiente de parentesco, y este es el coeficiente de endogamia del individuo, que este es consanguíneo, y estos son parientes. Acuérdense que el coeficiente de endogamia es la mitad, va a ser la mitad del coeficiente de parentesco. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Cálculo del coeficiente de consanguinidad. ¿Cómo calculamos? Sumatoria de número de un medio a la n por 1 más la consanguinidad del antepasado común. N es el número de individuos en la vida del ancestro común. Y bueno, ahora vamos a ver cómo calculamos. Es un medio a la n por 1 más la consanguinidad del ancestro común. Esto lo podemos hacer a través de una tabla que parece bastante práctica, o si no, lo hacemos a través del árbol genealógico. Por ejemplo, acá tenemos, ahora vamos a ver la coeficiente de endogamia. Acuérdense que nosotros cuando calculábamos hoy el parentesco, ¿cuánto nos daba el parentesco que había entre 5 y 6? ¿Se acuerdan eso? El parentesco que había entre 5 y 6 era un octavo. Ahora vamos a calcular el coeficiente de endogamia de que 5 y 6 se aparean entre sí y tienen el individuo 7. Este sí va a ser consanguíneo. ¿Por qué? Porque tienen en común tanto al 1 como al 2. Dos individuos emparentados se cruzan. Y ese es requisito indispensable para tener que tengamos consanguinidad en la descendencia. Y bueno, ¿cuál sería el coeficiente de endogamia? ¿Sí? La solución sería el número de individuos, ¿sí? O sea, acá tenemos tanto los individuos pasando por 1 y pasando por 2. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Estos son en línea roja, pasando por vía paterna, supongamos, y en línea azul pasando por vía materna. Es un medio a la quinta, más un medio a la quinta. 1 sobre 16. ¿Se acuerdan que nosotros el coeficiente de parentesco era 1 sobre 8? Por eso decimos que la endogamia de 7 es de los hijos de dos individuos parentados, es la mitad del coeficiente de parentesco. Para determinar la consanguinidad de individuos de una población necesitamos conocer el árbol genealógico, pedigrí o registros reproductivos de los integrantes de la población en estudio. La población base es de consanguinidad 0. Método. Permite calcular las relaciones entre los animales de una población y su endocría. Supuesto, el coeficiente de endocría de un animal
es la mitad de la relación entre sus padres y la mitad del coeficiente de parentesco. Para dos animales emparentados, al menos uno de los padres de los animales está emparentado con el otro animal. Supongamos que tenemos un árbol genealógico así, donde tenemos individuo A, B, A y B tuvieron a C, a su vez A se cruzó su padre con el hijo, el padre con la hija, y tuvieron a D, ¿sí? Este sería el árbol genealógico, donde tenemos registro de los individuos, cuál es el individuo, con el número de caravana, datos de producción de los individuos, y cómo fueron el árbol, quiénes fueron los individuos y quién es el individuo en cuestión, hijo de quiénes individuos son. Construir la tabla colocando las cabeceras de los animales ordenados por edad de mayor a menor, ubicando a sus pares al lado. Los que no se conoce los pares son los animales bases, animales padres. La correlación de todo animal consigo mismo es 1, colóquenlo en la diagonal correspondiente y complete la primera fila colocando semisuma de los valores correspondientes a los padres sobre la misma fila. El padre desconocido vale 0. Para la fila A, el individuo A lleva el valor de 0 más 0 dividido 2, que es igual a 0. El C lleva el valor, el A tiene el coeficiente de parentesco con endogamia 0, B también. No tiene parentesco porque no sabemos los progenitores de A ni de B, ¿sí? Pero sí podemos saber el parentesco que tenga el individuo D, el parentesco, y el D lleva el valor de 1 de A más un medio de C dividido 2, igual a 3 cuartos. El individuo C lleva el A es cada individual consigo mismo es 1, que es la diagonal. El A con C, CC es el hijo de A, por lo que tiene coeficiente de un medio, y A con D es su hijo y aparte hijo de su hija, por lo que es la mitad más un cuarto, un medio más un cuarto, que es 3 cuartos. Bueno, la próxima fila transponga los mismos datos. Es transponer es esto, o sea, esto que está acá es así. O sea, esto así, y acá se va transponiendo. B también es un medio, B es C es un medio y B con D es un cuarto, ¿sí? Bueno, así se arma tipo una matriz, Lo mismo que habíamos visto cuando vimos selección multicarácter, cuando hablábamos de la matriz de parentesco, ¿sí? Lo mismo. Esto es fácil de realizarlo con computadora, ¿sí? Pero por ahí a mano, cuando son muchos individuos, se complica. Bueno, esto es un poco lo que yo les quería mostrar, que por ahí es una forma más
más detallada de poder realizar el coeficiente de endogamia, el cual es un árbol un poquito más complejo, ¿sí? Donde queremos calcular el coeficiente de endogamia teniendo en cuenta también el coeficiente de endogamia previo de un individuo que es consanguíneo, que es el X. Para eso primero tenemos que ir de arriba para abajo, sacar primero la consanguinidad de los individuos que pueden llegar, que están arriba de la escala del árbol genealógico. Por ejemplo, este acá, ¿sí? ¿Podemos decir que R es consanguíneo? No. ¿I es consanguíneo? No, ¿sí? Porque no sabemos los progenitores, solamente tenemos información por lo que se conoce como la porción base. No se sabe, no tenemos información, no tienen consanguinidad. Ahora sí, X es consanguíneo porque es hijo de dos hermanos enteros, ¿sí? T y U son hijos de L y de M. Ahora esos dos hermanos se aparean, por lo que X es consanguíneo. ¿Y cuál es el coeficiente de consanguinidad? Es 1/2 y se tomando en cuenta el coeficiente de endogamia, el número de individuos. Individuo A, vamos a ver, este sería el individuo X. Lo que primero tenemos que es lo que está acá abajo. Lo que está acá abajo es lo que tenemos que calcular. El individuo X, ¿sí? Teniendo en cuenta, pasando el antecesor común M, que es este. ¿Cuáles son el M, o sea, X, el individuo? El antecesor M. ¿Cuál es el camino? El número de individuos. TMU. El N, 3. F del antepasado común. ¿F de quién? De M. ¿M es consanguíneo? No. 0. ¿Tá? Entonces es 1/2 elevado a la N, que es 3, es 0,125. Ese es consanguinidad de X pasando por M. Pero X a su vez también es consanguíneo porque es por dos caminos, ¿sí? Uno pasando por la madre y otro pasando por el padre porque es hijo de cruzamiento de hermanos enteros. Entonces el otro pariente en común es L. El camino es TLU. TLU. N, 1, 2, 3, ¿sí? F de L, la consanguinidad de L es 0. Es 1/2 a la 3. 0,125 más 0,25 sería el F de X, la suma de los dos. Es 1/4. F de X, 0,25. Ahora, nosotros queremos calcular la consanguinidad de A, ¿sí? A es consanguíneo, sí. ¿Cuáles son los antepasados en común? X e Y, ¿sí? Ahora, los progenitores estos son parientes, puede ser pariente. Este es consanguíneo porque es el cruzamiento de dos individuos emparentados. S y D están emparentados, sí, porque tienen ¿quién? A X en común y a Y en común, ¿sí? Ahora, individuo A, ¿cuál es el antepasado común? Tenemos dos antepasados comunes, X e Y, ¿sí? Ahora, X, ¿cuál sería el número del camino? El número de individuos, SXD. SXD, el N3, es 1/2 elevado a la 3. Y el F, el antepasado común, X es consanguíneo, sí. ¿Se acuerdan que era X tenía 1/4? Por lo que tenemos que tener 1/2 elevado, 1/2 que es la fórmula, elevado a la 3, a la 3 que está acá, por 1 más F de X. El F que tenía X, que era 1/4. O sea que la fórmula queda 1/2 elevado a la 3 más 1 por más 1/4. Y eso me da 0,15625. Ahora, A, individuo A, antepasado común Y, ¿sí? ¿Cuál es el camino? S, Z, I, D. N4, F el antepasado común Y es 0. Es 1/2 elevado a la 4. 0,0625. El F de A
es 0,15625 más 0,0625. El coeficiente de endogamia del individuo A es 0,21875. Esa es la probabilidad de tener genes idénticos, que pudieron estar presentes en X, en Y. Tener genes idénticos en un mismo locus. Entonces tenemos el coeficiente de parentesco, que es el coeficiente de parentesco A y B. Si lo multiplicamos por 2, tenemos coeficiente de la relación de A y B. Y con eso, con el coeficiente de parentesco, también podemos determinar el coeficiente de consanguinidad, que es la probabilidad de un animal que dos de sus genes del mismo locus sean idénticos por ascendencia. La probabilidad de un animal que sean homocigotas idénticos para un locus. Y estos son ejemplos de aumento de la consanguinidad en diferentes sistemas de endocría, ¿sí? Por ejemplo, hermanos completos, habíamos visto que se aparean es un cuarto, ¿sí? Esto que vimos acá. Hermanos completos, acá de X es un cuarto. Hermanos completos 0,25. Medios hermanos, y con medios hermanos ya es la mitad, 12,5. 0,125. Padre e hija, si hay un cruzamiento de padre e hija, el 25%. Abuelo nieta, 0,125. Primos con abuelos comunes, 0,0625. ¿Sí? Y esto sería el aumento de la consanguinidad en diferentes sistemas de endocrina. Autofecundación es, fíjense cómo va aumentando la cantidad de hermanos completos, cruzamiento de hermanos completos, padre con sus crías, un padre con una población determinada, dos padres con población y tres padres con población. Fíjense, a medida que tenemos más individuos, la consanguinidad va disminuyendo. ¿Cuáles son las consecuencias de la consanguinidad? Aumento de la homocigosis, fijación de alelos, frecuencias génicas constantes, tasa de crecimiento, hay menor tasa de crecimiento, menor capacidad reproductiva y menor vigor. Eso, la depresión endogámica está relacionada con menor tasa de crecimiento, menor capacidad reproductiva y vigor híbrido, que es la depresión endogámica. Esto para mostrarle un poco lo que sucede con una autofecundación. Supongamos que tenemos los genotipos A grande, A grande, A grande, A chica, los homocigotas y los heterocigotas. Partimos de una población de generación 0, donde tenemos 3.200 individuos heterocigotas. No tenemos ni uno individuos homocigotas. O sea, frecuencia de A, 0, y frecuencia de A grande, 0. Porcentaje de homocigotas, no hay homocigotas, hay 100% porcentaje de individuos heterocigotas. Ahora, si nosotros cruzamos heterocigotas por heterocigotas, vamos a tener proporción 1, 2, 1. De esos 3.200 vamos a tener 800 individuos A grande, 1.600 A grande, A chica, y 800 A chica, A chica. Lo que sucede que la frecuencia ahora de estos ya pasan a ser 0,25, y el porcentaje de homocigotas ya 0,25 y 0,25 es 0, tenemos 50% individuos homocigotas. Ahora, fíjense que si cruzamos estos individuos, autofecundación, si hay autofecundación, estos 800 van a seguir cruzándose con estos individuos, vamos a tener 800, pero ahora si hay autofecundación, estos heterocigotas se van a cruzar con otros heterocigotas, vamos a tener vuelta proporción 1, 2, 1, que se le van a sumar a los homocigotas, ¿sí? A estos 1.600, 800 van a pasar a ser 800 van a seguir como heterocigotas, a esos
se le van a sumar a estos homocigotas 400, los 800 tenemos 1200, y pasamos a tener la frecuencia. Ahora tenemos 1200, 800, 1200. La frecuencia de estos homocigotas es 0,375, ¿sí? Y el porcentaje de los homocigotas tenemos el 75%. Ya de este y de este ya hay un 75%. A medida que estos van a ir aumentando los genotipos homocigotas, y disminuyendo los heterocigotos, llegando a un punto de que prácticamente se van perdiendo. Eso sucede con cuando hay autofecundación, o sea que hay un aumento considerable de la endogamia. Y esto un poco para ver lo que va sucediendo. Partimos de acá, donde tenemos una proporción de homocigotas, una mayor cantidad de heterocigotas, y fíjense que a medida que hay autofecundación vamos perdiendo prácticamente los individuos heterocigotas y tener todos los individuos homocigotas. Cuando hay depresión endogámica hay aumento de genes menor productivos, producción por caracteres productivos, caracteres mucho también relacionados con caracteres reproductivos, ¿sí? Y aparición de genes letales en homocigosis también, que se van a manifestar en homocigosis. Teneros Decter, teneros enanos que aparecen en homocigosis. Bueno, depresión de endogamia. ¿Cuál es la depresión endogámica? Se puede ver reflejado con aumento de la consanguinidad. Acá hay, por ejemplo, ¿qué pasa con la depresión endogámica? Con aumento del 10% del coeficiente de endogamia. Y tenemos que peso al destete en bovinos de carne se pierde 5,2 kilos, con un aumento del 10% del coeficiente de endogamia. La producción de leche en bovinos lecheros, 33 kilos, 100 litros de leche con un aumento del 10%. Peso del vellón, 0,28 kilogramos. Número de lechones por camada, 0,38 lechones. Peso a los 154 días en cerdos, 1,64 kilos. Producción de huevos, 9,26 huevos. Y peso corporal en aves, por ejemplo, se pierde 9 gramos por un aumento del 10% del coeficiente de endogamia. En bovinos carniceros, con la depresión endogámica, por cada 1% de aumento del aumento del delta F, eso que es el cambio del aumento del coeficiente de endogamia, que es el cambio si aumenta ese delta, que significa cambio del coeficiente de endogamia, se aumenta el 1%. ¿Qué sucede? Que peso al nacimiento en kilogramos individual se pierde en menos 0,17 a 0,01 en kilos. La materna, por efectos maternos, sería lo que es la madre en sí. Perdemos 0,03. Ese efecto a través de los efectos maternos sería en el peso al nacimiento, ¿sí? Porque la madre también aporta también en su fisionomía el desarrollo del feto. Sería peso al destete. Fíjese que acá los efectos maternos ya es más importante, porque ya hay efectos de la producción de leche que la aporta la madre, y este sería la pérdida en kilogramos individual y por efectos de la madre. Peso al post-destete, ya acá fíjense que tenemos entre 0,15 a 1,09, y por efecto de la madre acá ya directamente ya tiene menos efecto la madre, porque ya está post del destete. Fíjense en las pérdidas en kilo que hay por el 1% de aumento del coeficiente
del cambio del coeficiente de endogamia. Características, porcentaje, dice depresión por cada aumento del 10% de consanguinidad, desarrollo hay un 5% de pérdida del desarrollo, producción lechera un 3%, la aparición un 4%, terneros destetados un 10% menos por cada aumento del 10% de coeficiente de consanguinidad. Bueno, esto también pérdida por cada 1% de consanguinidad. Fíjense cómo se van produciendo las pérdidas, edad del primer parto en días, 0,4%, y todas las pérdidas que hay por el coeficiente, aumento del coeficiente de la endogamia, ¿sí? Que es algo que se trata de reducir en las poblaciones, ¿sí? Cuando manejamos individuos en una población, debemos tener cuidadosamente ir controlando, y eso se controla un poco agregando individuos nuevos, para que no haya endogamia. En ovinos también ejemplos, según Lamberson 1984, cómo afecta por cada 1% de aumento del coeficiente de endogamia. Delta F, fíjense cómo van aumentando, va produciendo un menor rendimiento, el peso de nacimiento, peso al destete, peso post destete y supervivencia de corderos. En porcinos también, ese adaptado de Johnson 1990. En gallinas. Usos limitados, mayor intervalo generacional, menor incremento de la autofecundación, gran cantidad de descarte. Generalmente usados por ahí en poblaciones en bovinos, no, pero por ahí en aves sí, por el tipo de sistema y los intervalos, también el intervalo generacional, que cuando son muy poco rápidamente podemos reemplazar los individuos. Eso es muy difícil realizarlos en bovinos. La coccinidad en poblaciones cerradas, ¿sí? Y acá vamos a hacer un poco, tener en cuenta, hacer lo que eran el número efectivo, ¿sí? Lo que eran poblaciones, coeficiente de endogamia en poblaciones, donde teníamos que el delta F era 1 sobre 2n. O sea que el delta F es 1 sobre 2 número efectivo, que es 1 sobre, que eso es igual a decir 1 sobre 4 por número de machos, 1 más 1 sobre 4 por número de hembras, que podemos decir que entonces el número efectivo, reemplazando acá, es 4 por número de machos por número de hembras, más número de machos más número de hembras, que esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Ahora si nosotros tenemos 4 machos y 96 hembras, el número efectivo, por más que nosotros parecemos que tengamos 100 individuos, el número efectivo en realidad es 15. Fíjense cómo este número, el coeficiente de endogamia, el aumento es 0,03 al coeficiente de endogamia. Ese es el aumento. Fíjense que es bastante importante el aumento del coeficiente de endogamia en este tipo de población cuando tenemos pocos machos y muchas hembras. Supongamos que tengamos 50 machos y 50 hembras. Está la tasa de consanguinidad, tamaño de la población es 100, número efectivo, y la tasa de consanguinidad es 0,05. Si tenemos 96 hembras y 4 machos, fíjense, este es lo que habíamos visto anteriormente, 0,03. Si tenemos 960 hembras y 40 machos, estamos en número efectivo 154, el coeficiente de endogamia es bajo. Y si tenemos 980 hembras y 20 machos, la mitad de machos, fíjense que el número efectivo acá baja sustancialmente por la cantidad de machos, ¿sí? Quiere decir que los hijos de estos individuos van a compartir esos pocos machos en común, pues tienen más probabilidad de tener mayor probabilidad de tener genes idénticos por tener pocos
recombinación, pocos machos que aporten genes a esa población. Ahora, por ejemplo, no quiero que pase 0,5 probabilidad la porcentaje de consanguinidad, entonces decimos que si el número efectivo es 4 por número de machos por número de hembras, más número de machos número de hembras, si dispongo de 70 vacas, ¿cuántos toros necesito? Para que no pase el 0,5%. Si yo digo que el 5% es 0,05, es igual, sería el número efectivo, es igual a 1/2 sobre 2n por número efectivo. Entonces el número efectivo es igual a 1 Okay. Este es el coeficiente de endogamia, entonces 1 sobre 2 el número efectivo. Este es el coeficiente de endogamia. Esto es lo que no quiero que pase. ¿Cuánto es el número efectivo que necesito para que esto no pase el número efectivo? No. ¿Qué número efectivo necesito? Es 1 dividido 2n. Es 1 por 0,0. 2 por número efectivo, 0,05. O sea, el número efectivo es de 100. Si dispongo de 70 vacas, ¿cuántos toros necesito? Eh, 100. Si yo tengo que el número efectivo de 100, ¿qué número? Si yo te digo que 4 por número de machos por 70, el número de hembras, más número de machos, más número de hembras. Necesito 39. O sea, yo necesito, para mantener el número efectivo de 100, necesito 39 machos. Y si yo tengo 210 vacas, ¿cuántos toros necesito? 29. 4 por número de machos, por número de hembras, número de machos, número de hembras, es igual a 29 machos necesitaría para tener 100 como número efectivo. De esa manera no pasarme del 0,05 del coeficiente de endogamia. Usos para cruzamiento entre líneas, fijación de caracteres y eliminación de recesivos. Si nosotros hacemos endogamia, podemos detectar a veces presencia de patologías que pueden ser, podemos descartar de esa manera haciendo endogamia. Y otra cosa es la prueba de la homocigosis en reproductores, ¿sí? Si por ejemplo tenemos un toro A que no sabemos si es homocigota o heterocigota, si yo cruzo por individuo heterocigota, si apareo con heterocigotas, yo recién con 5 hijas acá, yo tengo el 75% de certeza acá. Ahora, si yo apareo con hijas, necesito 11 hijas, aparear con 11 hijas para tener el 75% de certeza y saber si el individuo es homocigota o heterocigota. Pero si apareo con homocigotas recesivos, ¿sí? Yo directamente con dos hijas, homocigota recesiva, yo ya puedo determinar si el individuo es homocigota o heterocigota.
Bueno, eso es todo.